Muy buenos días, los saludo en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. En esta mañana he querido hacer un video del mismo acerca del bautismo. Un, un tema muy, pero muy polémico. Pues lo he querido hacer para que el Señor Jesús me ha puesto en mi corazón para que muchas personas no vayan a condenación. Con ese propósito lo estoy haciendo. Porque si las personas no le creen a Dios, entonces ¿a quién están creyendo? Si no le creen a Dios, ya sabe a quién le están creyendo, ¿cierto? El decir de la mayoría de las personas acerca del bautismo, ¿a quién le va a creer usted? ¿A los discípulos o a Jesús? Eso es ser un muy ignorante. Eso es ser uno muy ignorante de ese punto. Sí, porque los discípulos obedecieron. Ellos fueron obedientes. Duró 3 años y medio el Señor Jesucristo enseñándoles, explicándoles. Entonces ellos son obedientes y obedecieron la orden. Lo que pasa es que las personas no investigan de dónde proviene acerca el bautismo de los títulos. Entonces ese es el problema. Notemos, por ahí un señor que me está escribiendo y me dice que el bautismo es acerca del bautismo de Jesús cuando Jesús se bautizó. Resulta que Jesucristo no se mandó a bautizar porque tenía pecado, no. ¿Sí? Él no tenía pecado. Solamente como ser humano, como hombre, dijo, deja que todo se cumpla, toda justicia se cumpla. Entonces, para eso, Dios o el Señor Jesucristo obedeció como un ser humano, entrar en la obediencia. El bautismo de Juan el Bautista es específicamente para el pueblo de Israel, porque venía a preparar el camino a Jehová, ¿cierto? Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Mire lo que dicen los testigos de Jehová, que Jesucristo es hijo de Jehová. ¿Sí? Pero notemos el texto. Yo no sé por qué es que pasan los textos bíblicos donde está diciendo Isaías 40, versículo 3. Vos que clama en el desierto, preparad el camino al hijo de Jehová. ¿Sí? No. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová y enderezar la senda. Llegó Juan el Bautista preparando el camino. Después de Juan el Bautista, ¿quién llegó? Jesús. Entonces Jesús es Jehová. ¿Correcto? Ahora notemos un texto, una Biblia. La Biblia se llama Biblia de Jerusalén, latinoamericana. Sí, entonces analicemos en el capítulo 28 y versículo 19. Al final hay un asterisco y ese asterisco nos manda a una referencia que tenemos que buscar. ¿Sí? Y vea lo que dice en esa referencia. Por eso es que es bueno investigar. Dice así: el libro de los Hechos habla del bautizar en el nombre de Jesús, ¿cierto? Manda una referencia de Hechos 1:5, Hechos 2:38. Y vea lo que sigue hablando. Dice, más tarde se hizo explícita la vinculación
del bautizados con las tres personas de la Trinidad. Repito, más tarde se hizo explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. Más tarde se hizo explícita esa parte. ¿Sí? En el contexto litúrgico bautismal, comunidad primitiva. ¿Sí? Contexto litúrgico bautismal de la comunidad primitiva. ¿Sí? Más tarde se hizo explícita la vinculación del bautismo con las tres personas de la Trinidad. O sea que los apóstoles no tenían esa costumbre. O sea, ellos entendieron muy claramente que el bautismo es en el glorioso nombre de Jesús. Ellos no tuvieron ningún enredo como el que tiene hoy en día varias personas. ¿Sí? Todas personas que tienen, que es bautizada en los títulos, esa persona es hija de la Iglesia Católica, porque de allá de donde viene, más tarde se hizo explícita la vinculación del bautismo con las tres personas de la Trinidad, más tarde. Entonces eso es lo que viene de allá. Entonces siguen siendo hijas de la Iglesia Católica. Entonces los apóstoles no se equivocaron, los apóstoles obedecieron lo que el Señor Jesucristo le mandó. ¿Por qué? Porque es que ahí lo dice claro. Dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No dice en los nombres. Nótese bien. Para hoy una vez le dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. El video primero que le mandé, ahí están todas las citas. Entonces Pedro no se equivocó. A mí me lo han dicho personal que es que Pedro se había equivocado. Si estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces le quise hacer este video porque es que veo que, Dios mío, la venida del Señor está a la puerta y muchas personas están aferradas a una religión, a una secta, a un mandamiento de hombres y no llegan al conocimiento de la verdad, lo que es el Evangelio. El Evangelio consiste en que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Que Dios fue manifestado en carne. No como dice la secta de los testigos de Jehová, que es el Hijo de Jehová. Así lo dicen clarito, al calzón quitado, como dicen. Entonces, ese es el punto, mi amigo. Entonces, el bautismo es en el glorioso nombre de Jesús, que es para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. ¿Sí? Entonces, si una persona no es bautizada en el glorioso nombre de Jesús, pues lamentablemente sus pecados siguen vigentes. ¿Sí? Otros dicen, no, es que el bautismo no salva. Dicen, no salva. ¿Sí? Pero hay varios textos donde dicen en Pedro, me acuerdo ahorita el texto donde dice, el bautismo que corresponde ahora nos salva. Hay personas que le quiten la S y dicen no salva. Dicen no salva. Y dice nos salva. ¿Por qué? Porque si una persona es perdonado sus pecados, está limpio, ¿sí? Limpio. Entonces sigue congregándose, sigue buscando la presencia de Dios, recibe la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Esa persona, si viene el Señor Jesús, está lista para irse. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, le obedeció a Dios. Ese es el punto.
mis amigos y mis hermanos, para que ustedes compartan, escuchen estos videos, aprendan, las que no tienen conocimiento, los que son nuevos, para que vayan analizando, y porque es que tenemos que predicar ardientemente la palabra de Dios, porque estamos en los últimos tiempos, mis amigos, mis hermanos, estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Esto no es de que estamos compitiendo con ciertas sectas o ciertas religiones, no, no. Esto es para que usted se alcance la salvación, entienda el plan de salvación que Dios estableció para el ser humano, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Entonces, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Mis hermanos, compartan este video, compártelo, denle like, y así ustedes me ayudan con este ministerio. Muchos saludos para mis amigos, para todos mis hermanos, en el glorioso nombre de Jesús.